Cuando ves a Devon Larratt competir, probablemente te fijas en sus brazos, en sus bíceps, en sus hombros, en su espalda. Devon Larratt es un fenómeno bastante interesante. Pero hay un problema con esa forma de mirar este deporte. Antes de que Devon pueda utilizar todo eso contra ti, contra su oponente, primero tiene que controlar su mano. Y esto no es solamente una cuestión de tener un agarre fuerte, va mucho más allá. La mano, los dedos, la muñeca y el antebrazo forman una cadena mecánica que puede cambiar completamente la posición desde la que puedes aplicar fuerza. Y cuando empiezas a estudiar la biomecánica de este deporte, muy interesante, entiendes por qué la mano de un atleta como Devon puede ser tan peligrosa. El error de pensar que todo es el bíceps. La lucha de brazos parece muy sencillo. De hecho, el tiempo que llevo haciendo videos de este deporte me parece sumamente interesante y bastante complicado. Dos personas ponen la mano juntas y una intenta llevar el brazo de la otra hacia la mesa. Nada complicado. Pero biomecánicamente ocurre muchísimo más. El atleta tiene que mantener una posición estable mientras genera fuerzas de tracción y torsión a través de la mano, la muñeca y el antebrazo. Un trabajo biomecánico publicado recientemente describe precisamente la lucha de brazos como una disciplina que requiere integración de estabilidad articular, control neuromuscular y estrategias motoras, con fuerzas importantes concentradas especialmente en muñeca y antebrazo. Y aquí aparece la primera idea bastante importante. La fuerza no aparece mágicamente en la mano, tiene que transmitirse por una cadena que lo hemos explicado en varios videos de anatomía del monstruo. Y recuerda, si no vas por acá y te gusta, ve la otra serie de videos que tenemos en esta temporada número 1 y suscríbete para más información y activa las notificaciones para que te enteres cuando viene un nuevo video. Recuerda suscribirte. Los dedos son el primer eslabón. Cuando Devon Larratt agarra la mano de su rival, los dedos no están ahí simplemente para impedir que el rival se escape. Están ayudando a establecer y mantener la conexión entre ambos cuerpos. Y esto es importante porque los músculos que controlan los dedos no están aislados de la muñeca. Muchos de los músculos que producen fuerza con los dedos atraviesan también la muñeca. Por eso, la posición de la muñeca puede modificar la capacidad de generar fuerza con el agarre. Un estudio clásico de fisiología de la mano encontró que la acción de la muñeca puede aumentar la fuerza de agarre y que los músculos extrínsecos de los dedos participan en esa interacción. Durante la flexión de muñeca también aumentó la actividad de los músculos de los dedos y del antebrazo. Interesante estudio. Así que dedos y muñeca no son dos sistemas independientes, están mecánicamente conectados. La mano puede cambiar todo el brazo. Y aquí empieza lo interesante para entender a Mr. Devon Larratt. Imagina que tienes un brazo extremadamente fuerte, pero tu rival consigue controlar tus dedos y modificar la posición de tu muñeca. Ahora tienes un gran problema como le pasó a Vitaly Alekhine. Porque la fuerza que puedes producir con el resto del brazo tiene que transmitirse desde una posición concreta. Si pierdes la mano, puedes perder también una parte importante de la posición desde la que estabas intentando aplicar esa fuerza. Por eso, en la lucha de brazos, no basta con preguntar quién tiene el bíceps más fuerte, hay que preguntar quién puede mantener la mejor posición para aplicar su fuerza. Los luchadores de brazo realmente tienen manos diferentes. Aquí ya no tenemos que basarnos solamente en observar a Mr. Devon Larratt. Hay estudios que han medido precisamente las manos, la muñeca y antebrazo de luchadores de brazos. Sería interesante que lo midieran con Levan Saginashvili. Un estudio de 2023 comparó luchadores de brazo de nivel nacional, amateur y personas sedentarias. Encontró diferencias estadísticamente significativas
en circunferencia de palma, muñeca y antebrazo entre luchadores nacionales y los sedentarios. Los autores señalaron que esas características antropométricas tenían más relación con el rendimiento de los polimorfismos ACE y ACTN3 analizados en ese estudio. Esto es muy, pero muy interesante porque significa que cuando hablamos de la mano de un luchador de brazo, no estamos hablando solamente de estética. La propia estructura corporal puede formar parte de las ventajas que tiene una atleta. Pero aquí hay una trampa. Cuidado. Esto no significa que tener una muñeca grande te convierta automáticamente en un campeón. Si no, vamos a ver a Popeye Day. Si no fuera por eso, fuera un tipo súper imbatible. No significa que tener manos más grandes sea suficiente. El estudio no demuestra que una mano grande cause por sí sola el éxito. Estamos hablando de una asociación dentro de una disciplina extremadamente específica. Esto es importante porque el mismo estudio no encontró diferencias significativas en los polimorfismos ACE y ACTN3 entre los grupos y concluyó que el rendimiento no podía explicarse directamente por esos genotipos concretos. Y eso nos lleva a una conclusión mucho más interesante. La anatomía puede darte una ventaja, pero después tienes que aprender lógicamente a utilizarla. Ahí está, repito, Popeye. Devon siempre lo pongo porque es un ejemplo perfecto. Porque cuando miras su mano, no solamente estás viendo los dedos, lógicamente, estás viendo el extremo de una cadera formada por dedos, músculo de la mano, músculo del antebrazo, muñeca y estructuras que continúan hasta el codo, que repito, hemos expuesto en cada uno de los videos de la anatomía del monstruo. Y Devon lleva décadas entrenando precisamente en posiciones específicas de la lucha de brazos. Y siempre lo pongo a él, ¿por qué? Porque es el atleta más específico de la historia de este deporte. Significa que la pregunta no debería ser, ¿Devon tiene una mano fuerte? Eso es demasiado simple. La pregunta realmente es, ¿qué puede hacer Devon Larratt con esa mano cuando la conecta con todo su brazo? La muñeca es el puente. La muñeca es probablemente una de las partes más infravaloradas de toda esa cadena, porque funciona como una especie de puente entre la mano y el antebrazo. Si puedes mantener la muñeca en una posición favorable mientras controlas la mano del rival, puedes conservar una mejor posición para que los músculos del antebrazo y del brazo sigan produciendo fuerza. La investigación sobre la acción de la muñeca y el agarre muestra precisamente que modificar la acción de la muñeca cambia la fuerza de agarre y la actividad de los músculos extrínsecos de los dedos. Y esto explica por qué un movimiento que para alguien que no conoce el deporte parece pequeño puede tener consecuencias enormes en la vida. La mano no gana sola. Pero tampoco quiero que nos vayamos al otro extremo. La mano de Devon no gana un combate por sí sola. Devon necesita conectar esa mano con el antebrazo con el codo con el brazo con el hombro y todo eso con el tronco y el resto del cuerpo. Un estudio reciente de 2025 comparó luchadores de brazo con atletas entrenados en fuerza y encontró diferencias en características morfológicas de rendimiento de los flexores del codo, mostrando nuevamente que el perfil físico del luchador de brazo es muy específico y no se reduce simplemente a tener un brazo fuerte. Entonces, ¿qué hace tan especial la mano de Devon? Aquí podemos responder lógicamente a la pregunta inicial. No tenemos un estudio que haya medido la mano de Devon y demostrado que cada una de sus características sea responsable de su rendimiento. Sería absurdo afirmarlo. Pero sí sabemos algo. La mano es una pieza fundamental
de la biomecánica del arm wrestling, sabemos que dedos, muñecas y antebrazos están mecánicamente conectados. Sabemos que los luchadores de alto nivel presentan características antropométricas diferentes en esas regiones. Y sabemos que la posición de la muñeca puede cambiar la capacidad de producir fuerza de agarre. El verdadero secreto. Por eso, creo que el verdadero secreto de la mano de Devon no es simplemente que sea grande, ni que tenga venas, ni que sea un agarre monstruoso. Es que después de décadas de entrenamiento, probablemente ha convertido esa mano en una herramienta extremadamente especializada para una tarea muy concreta. Controlar la mano de otro ser humano mientras mantiene una posición desde la que todo su cuerpo puede producir fuerza. Y ahora viene la parte que más interesa. Porque si la mano puede adaptarse, si la muñeca puede adaptarse, si el antebrazo puede adaptarse, ¿qué ocurre con los huesos que llevan décadas soportando esa fuerza? Eso lo hemos expuesto en varios videos de estos episodios de la anatomía del monstruo que seguiremos demostrando. Una cosa es tener una mano fuerte y otra, muy diferente, es descubrir qué le ocurre al esqueleto después de décadas de entrenamiento. Si te interesa descubrir qué cambia realmente en el cuerpo de estos atletas, suscríbete porque esto apenas comienza, dale like y ve todos los videos de la anatomía del monstruo por ahora en la temporada número